Bienvenidos un día más a su canal número 1 de chismes, drama y pasión, todo Made in Turquía. Espero que estén listos para un vídeo lleno de intriga y atención, posibles rupturas amorosas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, los ex que regresan para sembrar el caos. Y no hablo de tu ex de la universidad. Hablamos de esos personajes de series turcas que creíamos superados, pero que de repente reaparecen para poner a prueba el amor de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a explorar cómo esas reapariciones inesperadas, esos bombazos de la vida, pueden afectar las relaciones que tanto amamos en pantalla. ¿Podrá el amor verdadero superar las maquinaciones de un ex despechado? ¿O la tentación será demasiado fuerte? Preparen las palomitas, porque la guerra de exes está a punto de comenzar. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismorreos sobre series turcas, y si quieren estar al día con todos los estrenos y las noticias más jugosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad, y además me hacen muy feliz. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa del drama. Y hoy, el drama se centra en una figura que ha estado rondando los titulares y los foros de fans últimamente, Melissa Dongel. Sí, esa Melissa Dongel. La actriz, conocida por su belleza y talento, y que ha tenido una conexión, digamos, histórica con Kerem Bürsin, parece estar encendiendo las alarmas entre los fans de Hande Erçel y Kerem. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Está Melissa tratando de reactivar viejas llamas? ¿O es solo una coincidencia desafortunada que está siendo magnificada por el fervor de los fans? Intentaremos desentrañar esta madeja de rumores y especulaciones. El trasfondo, para aquellos que no están al tanto, es que antes de que Hande y Kerem se convirtieran en la pareja dorada de Turquía, Kerem y Melissa compartieron una relación que, aunque relativamente breve, dejó una marca en la memoria colectiva del público turco. Los rumores sobre una posible reconciliación, o al menos sobre un acercamiento entre Melissa y Kerem, han estado circulando desde hace semanas, alimentados por avistamientos casuales en los mismos eventos, comentarios crípticos en redes sociales y por supuesto, la siempre confiable fuente de información, fuentes cercanas a los involucrados. Este resurgimiento de Melissa en el panorama mediático ha provocado, comprensiblemente, cierta inquietud entre los fans de Hande y Kerem. La pareja que conquistó corazones en Senkalkapm llevó su romance de la pantalla a la vida real, creando una legión de admiradores que celebraron su amor y vivieron intensamente cada momento de su relación. Sin embargo, como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos fans devastados y con la esperanza latente de una posible reconciliación. Ahora, con la sombra de Melissa planeando sobre la situación, la incertidumbre se ha apoderado de la comunidad de fans. ¿Es posible que Kerem aún sienta algo por Melissa? ¿Está Hande al tanto de estos rumores? ¿Cómo afectará esto a sus futuras interacciones y proyectos profesionales? Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen los fans mientras analizan cada publicación, cada entrevista y cada aparición pública en busca de pistas. Pero no nos adelantemos. Antes de declarar una guerra de exes a gran escala, es importante recordar que gran parte de esta información se basa en rumores y especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la ansiedad, pero es fundamental mantener una perspectiva objetiva y evitar sacar conclusiones precipitadas. Dejando a un lado los chismes de la vida real, vamos a adentrarnos en el mundo de la ficción y explorar cómo esas reapariciones inesperadas, esos bombazos de la vida, pueden afectar las relaciones que tanto amamos en pantalla. ¿Podrá el amor verdadero superar las maquinaciones de un ex despechado? ¿O la tentación será demasiado fuerte? Preparen las palomitas, porque la guerra de exes está a punto de comenzar. Vamos a empezar con una serie que, aunque no trate literalmente de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí tiene un argumento que nos recuerda a esa posibilidad de que un ex venga a ponerle sabor a la vida. Estoy hablando de Senkalkapm, protagonizada precisamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie de comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto, para conseguir una beca. Aquí la relevancia de los exes se manifiesta de una manera indirecta, pero igualmente potente. Serkan, a pesar de su fachada impenetrable, arrastra un pasado amoroso complicado, que se revela poco a poco a lo largo de la serie. Aunque no hay una ex que irrumpa directamente en su relación con Eda desde el principio,
la sombra de su relación anterior y el trauma emocional que le causó, influyen constantemente en su comportamiento y en su capacidad para comprometerse plenamente con Eda. Es como si esa ex estuviera presente de forma fantasmal, desafiando la nueva relación. Además, recordemos que Eda también tiene su propio pasado amoroso, que en algunos momentos genera inseguridades y celos en Serkan. La serie explora cómo ambos personajes deben superar sus heridas del pasado para poder construir un futuro juntos. Es una versión sutil pero efectiva de la guerra de exes, donde la batalla se libra dentro de cada uno de los protagonistas, en la mente y el corazón de cada personaje. La serie nos enseña que a veces, la mayor batalla no es contra el ex, sino contra los propios miedos e inseguridades que ha dejado una relación pasada. Un dato interesante es que, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin llevaron su romance de la pantalla a la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más especial para sus fans. La química entre ellos era palpable y todos queríamos verlos felices para siempre. Sin embargo, la relación terminó, y aunque no sabemos los detalles exactos, la idea de que un ex pueda afectar una relación tan querida por el público siempre está presente en la mente de los fans. El drama fuera de la pantalla a veces es igual de intenso que el de la televisión. Y volviendo al tema de Melissa, la situación actual solo sirve para recordarnos que incluso en la vida real, las relaciones pueden ser complicadas y que los fantasmas del pasado a veces regresan para atormentarnos. Ahora vamos a subir la apuesta con una serie que sí tiene una ex directamente involucrada en intentar destruir una relación. Estoy hablando de Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, y como se imaginarán, la atracción es instantánea. Pero aquí es donde entra nuestra villana en acción, Didem, la exnovia de Murat. Didem es una mujer poderosa, ambiciosa y completamente obsesionada con Murat. No está dispuesta a dejarlo ir y hará todo lo posible para sabotear su relación con Hayat. Utiliza todo tipo de artimañas, mentiras, chantajes, manipulaciones, todo vale en la guerra por el corazón de Murat. Didem es el ejemplo perfecto de la ex posesiva que no acepta que su relación haya terminado. La serie nos muestra cómo la presencia constante y las intrigas de Didem ponen a prueba la confianza entre Hayat y Murat, generando malentendidos y momentos de tensión. Es una batalla constante para Hayat defender su amor y demostrarle a Murat que Didem está mintiendo. Didem no solo recurre a tácticas descaradas, sino que también juega con las inseguridades de Murat, recordándole constantemente sus errores del pasado y sembrando dudas sobre la verdadera identidad y las intenciones de Hayat. La serie se convierte en un thriller romántico donde cada episodio revela una nueva capa de intriga y manipulación. Aşk Laftan Anlamaz es un claro ejemplo de cómo una ex puede convertirse en el principal obstáculo para una pareja. Nos muestra las tácticas que utilizan estas exes para manipular y sembrar la discordia, y nos hace preguntarnos si el amor es suficiente para superar todos los obstáculos. Y en cierto modo, refleja la ansiedad que sienten los fans de Hande y Kerem ante la posibilidad de que Melissa, consciente o inconscientemente, esté generando tensiones en su relación. Y hablando de obstáculos, vamos a pasar a una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares y cómo los fantasmas del pasado pueden regresar para atormentar el presente. Me refiero a Kukur, una serie de acción y drama familiar que narra la historia de la familia Koval, que controla un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. Si bien Kukur no se centra exclusivamente en la guerra de exes, la historia de amor principal, entre Yamak Koval y Sena, se ve constantemente amenazada por el pasado de ambos. Sena tiene un pasado turbio y lleno de secretos que poco a poco van saliendo a la luz, generando desconfianza y dudas en Yamak. Además, la reaparición de antiguos enemigos de la familia Koval, que en algunos casos estuvieron relacionados sentimentalmente con algunos de sus miembros, también pone a prueba la relación entre Yamak y Sena. Es como si el pasado de Kukur, un pasado violento y lleno de traiciones, volviera constantemente para perseguir a sus habitantes. El barrio en sí mismo se convierte en una metáfora del pasado, un lugar donde los secretos y las heridas nunca cicatrizan por completo. En Kukur, la guerra de exes se manifiesta de una manera más simbólica. No hay una ex específica que intente activamente separar a Yamak y Sena, pero la sombra del pasado, las mentiras y los secretos amenazan constantemente su felicidad. La serie nos muestra cómo las relaciones pueden verse afectadas por las experiencias pasadas y cómo es importante superar esos traumas para poder construir un futuro juntos.
La serie nos recuerda que el amor no es suficiente, la confianza, la honestidad y la capacidad de perdonar son igualmente esenciales para superar los obstáculos del pasado. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. Su trama llena de acción, drama y personajes complejos conquistó al público, y su banda sonora se volvió muy popular. La serie logró conectar con el público turco al abordar temas como la lealtad familiar, la justicia social y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Ahora, para terminar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que tiene una trama un poco diferente, pero que también explora el tema de los exes y cómo pueden afectar las relaciones. Estoy hablando de Kiral Kask, protagonizada por Barar Duk y Elçin Sangu. En esta serie, Defne, una joven camarera, recibe una oferta inusual: enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero para salvar a su familia de una deuda. Aquí el papel del ex lo juega un personaje que, aunque no es una exnovia como tal, sí representa un obstáculo para la relación entre Defne y Ömer, la exsocia y amiga de Ömer, Iso. Iso es una mujer inteligente, ambiciosa y muy cercana a Ömer. Siempre ha estado enamorada de él, pero nunca se ha atrevido a confesar sus sentimientos. Cuando ve que Ömer se está enamorando de Defne, siente celos y decide hacer todo lo posible para separarlos. Iso utiliza su cercanía con Ömer para manipularlo y sembrar dudas sobre Defne. Es una versión más sutil y sofisticada de la guerra de exes, donde la batalla se libra en el terreno de la confianza y la amistad. Iso no solo es una amenaza romántica, sino también profesional, lo que le permite ejercer una influencia aún mayor sobre Ömer. La serie explora la fina línea entre la amistad y el amor, y cómo los celos y la envidia pueden corromper incluso las relaciones más cercanas. Kiral Kask nos muestra cómo la presencia de una persona que está enamorada en secreto de uno de los miembros de la pareja puede generar tensiones y desconfianza. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la sinceridad y la honestidad en las relaciones, y sobre cómo los secretos pueden destruir incluso el amor más fuerte. La serie nos enseña que a veces, las personas que nos rodean y que parecen ser nuestros amigos más cercanos pueden ser nuestros mayores enemigos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de la guerra de exes en las series turcas. Hemos visto cómo los exes pueden regresar de diferentes maneras, como fantasmas del pasado, como villanos activos que intentan sabotear las relaciones, o como personas que están enamoradas en secreto y manipulan a los demás. En todos los casos, su presencia genera drama, tensión y nos hace preguntarnos si el amor es suficiente para superar todos los obstáculos. Y volviendo al caso de Hande, Kerem y Melissa, la pregunta que todos nos hacemos es si su amor será lo suficientemente fuerte para resistir la presión mediática y los rumores de una posible reconciliación con el pasado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y analizar todos los detalles de sus tramas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencioné? ¿Cuál de ellas les gustó más? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la guerra de exes sea un tema importante? ¿Creen que Melissa Dongel está realmente intentando interponerse entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, drama y pasión, todo Made in Turquía. Adiós.